Sediento de ti, la palabra, fuente de vida. Reflexiones diarias del Evangelio con el sacerdote Tony Díaz. Este programa es patrocinado por los misioneros claretianos de la provincia de los Estados Unidos y Canadá. Iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la segunda semana de Cuaresma. Martes de la segunda semana de Cuaresma. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 23 versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, ya que hemos dado comienzo a la segunda semana de la temporada cuaresmal, un tiempo de retiro dentro de la iglesia para regresar a nuestro caminar con Cristo, para regresar a la experiencia del primer encuentro, del primer amor, ¿no? Puesto que el amor es la fundación, la base en la cual se construye la vida en Cristo. Y estas semanas de Cuaresma, pues es un regresar a Él. Y aquí tenemos una enseñanza en términos de comparación con los escribas y fariseos. Nuevamente les recuerdo de que los escribas y los fariseos no era de lo peorcito en tiempo de Jesús, todo lo contrario, era de lo mejorcito que había dentro de la comunidad judía de aquel entonces, pero aún así quedaban muy cortos. También hemos de decir que en tiempo de Jesús el judaísmo estaba pasando por una crisis, ¿no? Y en gran parte las críticas que Jesús hace a los fariseos y escribas en particular, que representaban lo mejor del judaísmo aquel entonces, pues aún quedaban muy cortos, ¿no? Y esta crítica de Jesús es parte de la crisis que estaba pasando por entonces el judaísmo. Dice el Evangelio de hoy: En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos. Nuevamente se dirige a las multitudes y también a sus discípulos. Y aquí entra el tema de la cátedra de Moisés. Por esto se refiere a la autoridad de la ley mosaica, ¿no? Cátedra hace referencia a la silla donde el maestro se sienta para enseñar a sus discípulos, y la cátedra de Moisés, pues entonces es la autoridad de la ley mosaica. Hoy en día la palabra catedral hace referencia a la iglesia del obispo local o regional, dentro de la cual se encuentra la cátedra, la silla presidencial desde donde el obispo celebra y también donde habla con autoridad. Cuando dice
algo ex cátedra desde la silla, es porque está hablando con la autoridad que tiene como obispo, ¿no? Igualmente, esto es a lo que hace referencia cuando el Papa habla ex cátedra, está hablando con la autoridad que él tiene no solamente como obispo de la diócesis de Roma, sino también como el líder de la Iglesia Católica, o sea, la Iglesia Universal. Dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras. Sí, aquí hay que reconocer de que Jesús no está rechazando la autoridad de la ley mosaica. Lo que está rechazando es la interpretación y la práctica de la ley mosaica tal como los escribas y los fariseos la exponen. Esto es lo que Jesús está rechazando, pero Jesús está afirmando que la cátedra, la autoridad de la ley mosaica aún permanece, ¿no? Dice: porque dicen unas cosas y hacen otras, ¿no? Esto es una de las críticas fuertes que Jesús dirige a los fariseos y escribas, que hacen una cosa, dicen una cosa y hacen otra, y hacen lo contrario, hacen algo diferente, ¿no? Hay una contradicción en lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Hay una descontinuidad entre lo que se dice, lo que se profesa y lo que se vive o lo que se practica, ¿no? Esto Jesús lo califica o lo llama como hipocresía, ¿no? Y es una de las palabras fuertes que Jesús dirige hacia los fariseos y escribas. Dicen: hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Aquí está haciendo referencia a las diferentes exigencias que tanto los escribas, particularmente que eran los que más se encargaban tanto de la reproducción de la Sagrada Palabra, o sea, de las copias, como la interpretación de la ley mosaica, que también los fariseos hacían. Muchos de los escribas eran fariseos, así que decir escriba es prácticamente decir fariseos, ¿no? Y que por tanto, por encima de la ley mosaica habían creado una serie de prácticas y exigencias mucho más allá de lo que la ley mosaica exigía. Y esto es una de las críticas que Jesús hace en contra de ellos, de que diseñaban y creaban exigencias y prácticas religiosas muy duras que ni ellos mismos podían poner en práctica, ¿no? Y aquí entra la hipocresía, que enseñan algo que ellos mismos no están dispuestos a poner en práctica. Y a esto va la crítica de Jesús cuando dicen: y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover, ¿no? Y después viene la segunda crítica a los escribas y fariseos, que su religiosidad está más centrada en lo externo y no necesariamente en la transparencia de su corazón y de su conciencia. O sea, que ponían el énfasis de que sus prácticas religiosas fueran perfectas externamente, pero que había una descontinuidad entre lo externo y el corazón, que es la fuente de las intenciones y motivaciones. Dice: todo lo hacen para que los vea la gente, o sea, simplemente de los labios, de la boca para afuera, de que a veces lo que hacían exteriormente pues no reflejaba la pureza de corazón, que es lo que Jesús viene a hacer, a purificar, a transformar el corazón, la fuente de las intenciones y motivaciones. Dice: ensanchan las filacterías y las franjas. Todas estas son prácticas piadosas religiosas. Las filacterías eran unas cajitas de pieles que aún hoy en día los judíos más ortodoxos se atan en el brazo izquierdo y también en la frente, y dentro de estas cajitas de piel pues ponían palabras de la Sagrada Escritura, y esto hacía referencia a la enseñanza mosaica de que la palabra de Dios esté siempre cerca de tu corazón y de tu mente, ¿no?
Pues que más cerca de ponerte esta cajita de piel dentro del cual poner la palabra de Dios. Era una manifestación de piedad religiosa, pero para Jesús era una hipocresía porque simplemente era algo externo que no necesariamente reflejaba la pureza de corazón. Y también parte de esta crítica es de que esas cajitas, pues algunos las hacían más grandes, ¿no? Y mientras más grandes, pues la creencia era de más profunda, más sincera la devoción o la piedad religiosa, ¿no? Hoy en día podemos decir de que mientras más grande sea el rosario que tú llevas, pues más piadosa tu religiosidad, ¿no? Lo cual no necesariamente es verdad, ¿no? Simplemente es algo externo, ¿no? O mientras más artículos religiosos lleves sobre ti, más piedad religiosa, lo cual no necesariamente es cierto, ¿no? Simplemente algo es externo. Ojalá que lo que llevemos externamente manifieste la pureza de nuestro corazón, ¿no? Y la transparencia de nuestra conciencia. Después dice: ensanchan las filacterías y las franjas. ¿Qué es esto de las franjas? Las franjas son estos adornados que colgaban en las 4 puntas de este velo o tapado que llevan los hombres judíos, que cuando están orando, pues se lo ponen sobre la cabeza. Cuando no están orando, lo visten debajo de la ropa, y las franjas cuelgan en las 4 puntas de ese manto. Y lo que Jesús está criticando aquí, de que algunos pues les colgaban unas franjas muy grandes, ¿no? Y la crítica va de que pensaban de que mientras más grandes esas franjas, pues más profunda la piedad religiosa, ¿no? Y esto es lo que Jesús critica, de que se enfocan en lo exterior. Y todo esto, esta hipocresía, Jesús no quiere decir de que sea propia solamente de los judíos o de los fariseos o de los escribas. No, la hipocresía se encuentra en todas las religiones, en todas las sociedades, en todas las comunidades religiosas, ¿no? Cuando hay una inconsistencia en lo que se profesa y lo que se vive, en lo que se enseña y lo que se practica, ¿no? Ahora también hay que reconocer que aquí Jesús en estas palabras está generalizando en grande, ¿no? Y casi siempre las generalizaciones pues son pintan con brocha gorda, ¿no? Y aquí hay que tener eso en cuenta, de que no todos los fariseos, no todos los escribas practicaban lo mismo, ¿no? Porque varios fariseos y escribas fueron discípulos de Jesús mismo. San Pablo fue un fariseo tremendo, ¿no? Y otros también que fueron detrás de Jesús. Dice: ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro. Aquí hay una enseñanza sobre diferentes títulos, ¿no? Y los títulos son símbolos de autoridad. Y a últimas, a lo que Jesús nos lleva es a lo siguiente, ¿no? De que toda autoridad, todo privilegio de autoridad es para el servicio, no para nuestro propio beneficio de quien lleva ese título. Y a esto van estas enseñanzas en torno a maestro, padre y guía, ¿no? Dice: porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos, ¿no? Una bella designación de la hermandad que todos tenemos en relación a Jesucristo, puesto que Él es nuestro maestro por excelencia. Y por encima de Él no hay nadie más. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre. Aquí está hablando acerca de la paternidad de Dios, en diferencia de quién es nuestro padre por naturaleza, ¿no? Digamos, Jesús nos podría decir fácilmente, ¿no? Que padre es solamente uno. Al que tú llamas padre es el compañero de tu madre, es el esposo de tu madre, pero no, tu padre es
el Padre celestial. No hay Padre solamente uno. El otro, el Padre por quien tú viniste al mundo, es simplemente el compañero de tu madre, es el esposo de tu madre, pero no es tu Padre. Tu Padre es solamente Dios, ¿no? Y esta es una bella enseñanza de que aun cuando, por ejemplo, aquellos que han perdido a sus padres, ya sea en la infancia o en adultos, que se sienten huérfanos, ¿no? De que aún tenemos un Padre de quien provenemos, a un padre también y también una madre, que es María, y que por tanto nunca podemos llegar a ser huérfanos, ¿no? De que nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno, siempre está ahí para caminar con nosotros, para protegernos, también para corregirnos y para gozar y festejar con nosotros, sus hijos e hijas, ¿no? Y este evangelio termina con las palabras en torno al servicio. Dice, que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y esta es una enseñanza que Jesús mismo lo modela con su propia vida. Él vino a servir y no a ser servido, y él vino para dar la vida para nuestra salvación. Y esto es a lo que somos llamados a imitar. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Este programa fue presentado por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá, una congregación católica romana global de sacerdotes y hermanos que atiende las necesidades religiosas y pastorales de las comunidades vulnerables.